Vamos a continuar entonces hablando de lo que es ser una sucesión acotada y mencionamos entonces el teorema de convergencia monótona. Bueno, ¿qué es que una sucesión sea acotada? Una sucesión es acotada si se cumple lo siguiente. Tenemos diferentes tipos de cotas. Tenemos una cota superior, una cota inferior y simplemente acotada, que sería acotada superior, inferiormente. Básicamente, para que entendamos esto un poco, vamos a ver lo siguiente. Supongo que este es el término inicial de una sucesión y que la sucesión es creciente. Entonces, por acá estará la sub 1, por acá estará el A sub 2 y así sucesivamente. Esta sucesión tiene las siguientes opciones. Es posible, esto es la representación de las reales, ¿vale? Vamos a poner por aquí el C. Es posible que esta sucesión no se estacione en ninguna parte, no sea acotada y continúe indefinidamente. Ejemplos de sucesiones de esta las hemos visto, por ejemplo, una sucesión que puede hacer esto, qué sé yo, es 2 a la n, ¿sí? Crece y sigue creciendo. Es una sucesión creciente, esta 2 a la n, y no es una sucesión que esté acotada superiormente. Entonces, ¿qué es ser acotado? Ser acotado, si tengo una sucesión que es acotada superiormente, lo que quiere decir es que no importa acá cómo se distribuyan los A sub i's, voy a encontrar una cota, algo que vamos a llamar una cota, llamémosla M mayúscula, y esta será una cota superior. ¿Qué quiere decir que esto sea una cota superior? Que todos los elementos de la sucesión están a izquierda de esta cota superior, ¿vale? Es decir, que cualquier, mejor dicho, A sub i es menor o igual que m para todo i recorriendo en los naturales. Cualquier elemento de la sucesión es siempre menor o igual que m. Si ese m mayúscula existe, a esto se le llama una cota superior. Bien, a esto se le llama una cota superior. Ahora, ¿qué es una cota inferior? Una cota inferior será un número m minúscula, llamémoslo m minúscula, de manera que, bueno, por acá pueden estar los elementos de la sucesión, A sub 0, A sub 1, de pronto por acá tenemos el A sub 2, de pronto va por aquí oscilando, qué sé yo, pero no importa qué valores toman estos elementos, lo importante es que el m minúscula todo el tiempo está por debajo de ellos. Bien, entonces, una cota inferior es un número m minúscula tal que m minúscula es menor o igual, m minúscula es menor o igual que a sub i para todo i en los naturales. Es decir, cualquier elemento de la sucesión es mayor o igual que el m minúscula. Por ejemplo, la sucesión que tenemos acá, 2 a la n, es una sucesión que es acotada. Vamos a escribir eso por acá. Esta sucesión 2 a la n tiene cota inferior, tiene cota inferior 0. 0 es una cota inferior. ¿Por qué? Porque 0 es menor o igual que 2 a la n para todo n que pertenezca a los naturales. Bien, entonces es una cota inferior, pero no tiene cota superior. Pero no tiene cota superior. Entonces decimos que tiene cota inferior, la cota inferior es 0, pero no tiene cota superior. Vamos a ir a la definición del texto. Veamos. Entonces, una sucesión se dice que es acotada por arriba o que posee cota superior
si hay un número positivo m mayúscula tal que todos los elementos de la sucesión son menores o iguales que ese número, todos los elementos. Eso es una cota superior. Una sucesión se dice que está acotada por debajo o que posee cota inferior si existe un número m minúscula tal que a sub n es mayor o igual que m minúscula, o de otra manera que m minúscula es menor o igual que todos los elementos de la sucesión. Y tercero, decimos que una sucesión es acotada, simplemente decimos que es acotada si tiene tanto cota superior como cota inferior. Posee tanto una cota inferior como una cota superior. Si una sucesión es no acotada, ¿qué podemos decir? Que si es no acotada, o no posee cota superior o no posee cota inferior, una de las dos, ¿bien? Se dice que es no acotada, porque debe poseer ambas para ser acotada. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo, decimos que la sucesión 2 a la n, con n en los naturales, no es acotada. ¿Por qué? Porque aunque posea cota inferior, no posee cota superior. Entonces, no es acotada. Bien. ¿Para qué nos sirve? Entonces, a ver, voy a abrir otro tablero porque creo que este era el que estábamos usando esta mañana. Sí. ¿Para qué nos sirve establecer que una sucesión es acotada? Vamos a ver. La idea intuitiva es bastante sencilla. Suponga usted que tiene una sucesión de términos positivos. Tengo acá el 0 y tengo acá mis términos de la sucesión. Y suponga también que la sucesión es acotada superiormente y es acotada inferiormente. Pregunto, si una sucesión es acotada, ¿es necesario que ella sea convergente? ¿Qué creen ustedes? Es decir, si esta sucesión solamente se mueve entre m minúscula y m mayúscula, ¿es necesario que esos infinitos elementos de la sucesión se vayan para un número, se estacionen en un número, tengan un límite? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué dirían que no? ¿Por qué no, muchachos? ¿Por qué no sería convergente? Quiero que piensen en algún ejemplo en el cual no sería convergente. A ver, no es necesario que sea acotada, perdón, no es necesario que sea convergente cuando es acotada. Ya hemos visto sucesiones que son, por ejemplo, alternantes entre dos números. Supongamos, acá podemos tener el 3 y acá el 5, y la sucesión puede ser de la siguiente manera. Puede ser 3, 5, 3, 5, 3, 5 y así sucesivamente. Es decir, esa sucesión va alternándose entre estos dos valores y no sería una sucesión convergente. Pero ¿qué pasa? Si nosotros ahora le agregamos un ingrediente más,
no solamente ser acotada, sino ser monótona. Es decir, si yo, por ejemplo, arranco desde este A sub 0 y ahora quiero que esta función, esa sucesión sea creciente, ya sea que sea creciente o no decreciente, es decir, incluyendo el igual. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Acá, por ejemplo, voy a tener las siguientes opciones. Tengo A sub 0, A sub 1 y empieza acá. Si, por ejemplo, llega un número, al ser, como les digo, vamos a suponer que A sub n es creciente o no decreciente. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que, por ejemplo, empiece A sub 0, A sub 1 y acá a partir de algún término, todos sean iguales, ¿no? Es una opción. Todos sean iguales. Es decir, acá se van a quedar el resto de A sub n. Si eso ocurre, entonces ya está convergiendo a este número. Bien, si se estaciona ahí. Pero supongamos que no quiero que se estacione. Entonces tengo acá una sub 2, es decir, puede ser que el A sub 2 sea el mismo A sub 3, pero por acá tendré una sub 4 para que no se estacione y acá igual una sub 5 y así sucesivamente. Es decir, que a lo sumo, esto va a tener que estacionarse cerca de m. Si no quiero que se estacione en un número de manera constante, a lo sumo va a tener que ir cerca de m. ¿Por qué? Porque al m mayúscula ser una cota superior, m mayúscula es mayor o igual que cualquiera sub n. Y como estoy suponiendo que es creciente, entonces yo puedo ir desplazándome a la derecha tanto como quiera, siempre que no me pase de m. Y como debo poner acá infinitos términos, debo una de dos, o estacionarme en un número antes de m, o a lo sumo estacionarme en el m mismo. Esa es la idea del teorema de convergencia monótona. Una vez se establece que una sucesión es monótona y que es acotada, podemos usar este teorema. Es un teorema muy importante en la teoría de sucesiones. Y dice lo siguiente: una sucesión monótona acotada es convergente. Bien, básicamente, en otras palabras, toda sucesión monótona y acotada es convergente. Será una sucesión convergente. Bien, es un teorema muy importante, un teorema que nos permite hablar de la convergencia de las sucesiones sin necesidad de encontrar el valor de convergencia. Es decir, es posible que no sepamos a dónde converge la sucesión y sin embargo podamos establecer que converge o no. Realmente este teorema nos va a permitir concluir que converge la sucesión. ¿Por qué? Porque también es posible que la sucesión sea simplemente acotada, es decir, sea acotada, pero que no sea monótona. Si la sucesión no es monótona, entonces, ¿será que no es convergente? ¿Qué dicen ustedes? Si tengo una sucesión que no es monótona, ¿será que esa sucesión debe ser divergente? Es decir, ¿una sucesión necesita ser monótona para ser convergente? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, para ser divergente no se necesita que no sea monótona. Es decir, una sucesión puede ser no monótona
y aún así ser convergente. Aún así ser convergente. Acá estamos hablando de condiciones suficientes para la convergencia, no de condiciones necesarias. No se necesita que sea monótona para ser convergente. Bien, solo estamos diciendo que si es monótona y también es acotada, con seguridad es convergente. Es posible que no sea monótona y aún así que sea convergente. Un ejemplo de esto, sencillo. Vamos a poner la sucesión menos 1 a la n sobre, vamos a ponerle sobre n. Esta sucesión, pueden ver ustedes, la vimos en la mañana. Cuando vale 1, cuando n vale 1, tenemos acá menos 1. Cuando vale 2, tenemos un medio, luego tenemos menos un tercio, un cuarto y así. Observen que se va acercando al 0. Y además probamos también que esta sucesión converge a 0. ¿Cómo? Porque la sucesión de valores absolutos, es decir, el valor absoluto de esto que es 1 sobre n, esta sucesión converge a 0. Como esta sucesión converge a 0, la de valores absolutos, entonces la original también converge a 0. Y sin embargo, no es monótona. ¿Por qué no es monótona? Precisamente porque no hay un comportamiento, es decir, menos 1 es menor que un medio, ¿cierto? Es decir, el primer elemento es menor que el segundo. ¿Será que es creciente? Pero resulta que el tercer elemento es menor que el segundo. Es decir, la sucesión hace menos 1, un medio, creció, y luego hace menos un tercio, decreció, y luego hace un cuarto, volvió a crecer, pero incluso aunque volvió a crecer en comparación a este, en comparación al segundo, no, es más grande el segundo. Entonces, no es una sucesión monótona. Sin embargo, es convergente. Puede ser convergente aún sin ser monótona. Aún sin ser monótona. Vale, les recomiendo entonces, para el día de mañana vamos a iniciar clase haciendo algunos ejemplos. Por favor, me lo recuerdan. Vamos a hacer algunos ejercicios precisamente concluyendo que es monótona y que es acotada para concluir que es convergente. A ver, en estos primeros ejercicios del 1 al 12 y dice indique si es monótona. Le hicimos uno de estos. Del 13 al 24 dice utilice este teorema, el 9.2.1, para demostrar que la sucesión dada es convergente. Es decir, acá vamos a usar este teorema de la convergencia monótona. Acá en estos también podríamos estar respondiendo con ese teorema. Ese teorema es muy importante. Vamos a ver que no, como les digo, no es necesario. Y para que practiquen de una vez, les aconsejo revisar lo siguiente. Revisen el 13 y revisen, a ver, yo creo que puede ser el 18, aprovechando que tiene ahí un factorial y que tiene una potencia de n, pero es una potencia enésima de n, es decir, hay variable tanto en la parte de la base como en la parte del exponente, ¿vale? Revisen esos dos ejercicios con respecto a la convergencia monótona. Primero, demuestren que esto es monótono, que tal vez es lo más sencillo, y luego demuestren que es acotado, tanto acotado superior como inferiormente, ¿vale? Revisen entonces esos dos ejercicios y mañana continuamos con esta parte. ¿Listo?